Bueno, en la sesión pasada estábamos viendo la continuidad y vimos una proposición que era equivalencias de continuidad. Recordemos que una función es continua. Si, solo si, van las sucesiones en sucesiones, la imagen inversa de cerrados es cerrada, la imagen inversa de abiertos es abierta. Bueno, una observación que voy a poner acá y que muchas veces también se confunden algunos es que piensan que las funciones continuas mandan abiertos en abiertos y eso no es cierto. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo para que ustedes pues vean que eso no es cierto, ¿no? Entonces observación en la continuidad. En la continuidad no se cumple siempre que las funciones continuas mandan abiertos en abiertos. ¿Está bien? Es decir, no es cierto siempre que si f va de x a y es continua y u, vamos a poner aquí abajo, y u subconjunto de x es abierto, entonces f de u es abierto. De hecho, estas funciones se van a llamar abiertas y es la siguiente parte de este curso que vamos a ver. Las funciones también que mandan cerrados en cerrados se llaman funciones cerradas y tienen que ver con un concepto que ahorita vamos a estudiar. Bueno, entonces, pues, ¿cuál es el ejemplo? Entonces, el ejemplo pues, es uno sencillo que es, pues sea f de r en r dada por f de x pues igual a 1 entre 1 más x cuadrado. Entonces esta función, pues ustedes se dan cuenta, es continua. Perdón, aquí vamos a ponerle para toda x en r, ¿no? Esta es continua. Sí, ya vamos a admitir que pues, sabemos que esta función es continua por nuestros cursos de cálculo. Ya no es necesario probar la continuidad de esta función porque es cociente de continuas y todas esas cosas que ya saben. Producto de funciones continuas que tienen valores en los números reales o en un campo escalar es continua. Suma de funciones continuas. Todos esos resultados que ya saben de cálculo, esos los vamos a usar. Ya no los vamos a probar. Más bien vamos a profundizar más en las propiedades de la función continua. Topológicamente hablando. Bueno, entonces esta es continua. De hecho, si ustedes se dan cuenta, su imagen de f, que es f de r, pues es 0,1 cerrado, porque pues se puede probar que su gráfica de esta función pues va más o menos así, ¿no? Y aquí es el 1. Entonces se va a pegar al eje de las x cuando se va a menos infinito o a infinito. Este es x y este es y. Entonces, bueno, bien, ¿no? Y además tienen un máximo en el 0. Entonces aquí y en el 0 vale 1. Entonces, pues esa es su imagen.
Entonces R es abierto, porque es el total, de hecho es algo trivial. R es abierto. Y pues f de R pues no es abierto, es el 0,1. No es abierto. No es abierto en R. ¿Está bien? Entonces, pues no es cierto siempre de que funciones continuas mandan abiertos en abiertos. Entonces ahí tengan cuidado. Regresan abiertos en abiertos y regresan cerrados en cerrados. Bueno, esa es una observación. No sé, vamos a ponerle aquí la 1. Vamos a poner otra observación. 2. Nosotros estudiamos también en la clase pasada el concepto de una función que es Lipschitz. Entonces una función es Lipschitz si las distancias de las imágenes son menores o iguales que una constante por la distancia de los puntos. Entonces cuando son funciones reales, con valores reales, tienen una propiedad que es que su derivada está acotada y pues básicamente sale de la desigualdad. Entonces pues vamos a escribirla acá. Entonces sea f de un subconjunto de R en R una función Lipschitz. Lipschitz. Entonces, y derivable. Vamos a ponerlo así, y derivable. ¿Está bien? Entonces la derivada es acotada. Entonces, la derivada es acotada. ¿Sí? Entonces, pues es en realidad sencillo porque si ustedes, como f es Lipschitz, entonces, pues existe una constante k mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x menos f de y, ¿por qué valor absoluto? Porque estamos en R. F de es menor o igual que k por el valor absoluto de x menos y para toda x, y en el conjunto A. ¿Está bien? Entonces, pues yo agarro un x0 en A y pues quiero calcular su derivada. El módulo de la derivada en x0, como es derivable, pues esto es igual al límite de f de x menos f de x0 entre x menos x0 cuando x tiende a x0, así. Pero los límites, pues esto es igual como límite, como el valor absoluto es continuo, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre el valor absoluto de x menos x0. Pero por hipótesis todos esos cocientes son menores o iguales que una constante k. Y ya, ¿no? Entonces la derivada pues es acotada. Y bueno, entonces esto pues es un resultado curioso porque en particular nos ayuda a encontrar funciones derivables que no son Lipschitz. Entonces en particular tendremos ejemplos de funciones continuas que no son Lipschitz, ¿sí? Porque por ejemplo, fíjense, sea f, ejemplo, ¿no? Pues sea f de 0, infinito en R dada por f de x igual a la raíz de x para toda x
mayor o igual que 0. Vamos a ponerle mayor que 0 mejor, porque si no, no me va a salir lo que quiero. Así. Vamos a poner nada más este cacho. Para toda x mayor que 0. Entonces, pues su dibujito pues se ve. Esto es la raíz, ¿no? Entonces, aquí viene pues más o menos así. Esta es la función f. Entonces, pues esta f es derivable. Y en particular, pues es continua. ¿Sí? Pero fíjense cuánto vale la derivada. Además, la derivada de x, pues es la derivada de x a la 1 medio, ¿no? Entonces es 1 medio por x a la 1 medio menos 1, pero esto es 1 medio por x a la menos 1 medio, y entonces pues esto es igual a 1 entre 2 por la raíz de x. Algo así. Entonces ustedes se dan cuenta, pues esta derivada no es acotada. F' no es acotada cerca del 0. Uy, está muy fea mi letra ahí. No es acotada, pues el límite de f' de x cuando x tiende a 0, pues es infinito, porque pues esto se está yendo a infinito, ¿no? La raíz. Entonces esto es infinito. Entonces, por lo resultado anterior, lo podemos utilizar en su forma de contrapuesta. Como la derivada no es acotada, entonces, pero sí es derivable, entonces no es una función Lipschitz. Entonces f no es Lipschitz. ¿Está bien? Y en particular pues tenemos un ejemplo de una función continua que no es Lipschitz. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Cualquier función derivable que ustedes vean que su derivada no es acotada, pues no va a ser una función Lipschitz, ¿no? Ya hay pues muchos ejemplos, ¿no? A lo mejor las unos entre x, 1 entre x cuadrada, 1 entre x a la n, todas esas son funciones continuas con derivada no acotada, ¿sí? Entonces, pues traten de ahí de buscar más ejemplos. Y de hecho otra pregunta sería, que es un poco más interesante, sería si se vale el regreso de esta proposición, algo así como si la derivada es acotada, bueno, si f es derivable y la derivada es acotada, entonces la función es Lipschitz. Entonces, pues eso se los dejo para que lo piensen, ¿no? Porque entonces, si fueran equivalentes, estaríamos diciendo que, pues, el concepto de Lipschitz en funciones derivables es lo mismo que tener derivada acotada. O sea, en las derivables sería, si fueran equivalentes, sería Lipschitz es lo mismo que es derivada acotada. Pues entonces, ¿para qué le estamos poniendo un nombre, no? Entonces, pues piensen a ver un ejemplo de una función con derivada acotada, derivable con derivada acotada que no sea Lipschitz. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner. Entonces, pues no sé, tarea moral. Vamos a ponerle con rojo mejor. Si f, vamos a poner como pregunta, ¿no? Si f va de a en r, es derivable y la derivada está acotada, entonces f es Lipschitz, ¿sí? Pues yo digo que no. Entonces, pues buscan ahí un ejemplo de algo que no puede ser Lipschitz.
Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Entonces, pues esos son como muchos ejemplos de funciones continuas, ¿no? Les digo que la mayoría pues van a ser cosas de este estilo, funciones que son Lipschitz. Pues otro ejemplo que también ahí hemos trabajado son las isometrías, ¿no? Cuando construimos la compleción. Aquí dijimos que las isometrías pues eran funciones que respetaban las distancias entre un espacio y otro. Entonces son ejemplos pues súper sencillos de funciones continuas. Entonces pues ya tenemos un montón de ejemplos de funciones continuas. Entonces lo ideal pues sería seguirle sacando pues algunas otras propiedades. Entonces vamos a escribir una propiedad de continuidad con respecto a la cerradura. Y para que vean que se pueden, además de estas propiedades que tenemos acá, híjole, ¿dónde están? De las equivalencias que probamos, todas estas que ustedes conocen, se pueden probar otras con respecto a la cerradura, al interior y todas esas. Entonces, bueno, se las voy a anotar acá para que las vean. Entonces, fíjense, proposición CAF de un espacio métrico X en otro espacio métrico Y. Una función entre dos espacios métricos. Bueno, vamos a ponerle una función entre dos espacios métricos. Entonces, f es continua si y solo si pasa lo siguiente. F de la cerradura de A está contenido en la cerradura de F de A para cada A subconjunto de X. ¿Sí? Entonces, esta es una caracterización de la continuidad usando la cerradura y de las imágenes. Entonces, eso después, en realidad, pues a lo mejor lo ideal que estarían pensando es que bajo qué condiciones yo puedo sacar la cerradura de una función. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo hacen unas funciones especiales que después vamos a ver. Entonces, pero mientras, las funciones continuas solo cumplen una contención al momento de querer sacar la cerradura de la imagen. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces vamos a hacer para allá la ida. Entonces supongamos que f es continua. Que f es continua. Bueno, y sea A un subconjunto de X. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Quiero pues demostrar que f de A cerradura está contenido en la cerradura de f de A. Entonces, pues tengo que agarrar un punto acá, pero que está acá, pues de la manera más sencilla que se nos podría ocurrir. Entonces, sea Y un punto que está en f de A cerradura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, Y es igual a un f de X, pero aquí con X en A cerradura. Pero como X está en la cerradura, nosotros dijimos que la cerradura del conjunto de puntos límite. Entonces, existe una sucesión AN contenida en A tal que X es igual al límite de las sucesiones de la sucesión AN. Entonces, pero como f es continua, pasa lo siguiente. Entonces, al sustituirlo acá, nos va a quedar y es igual a f de x, pero esto es igual a f del límite de las xn cuando n tiende a infinito. Pero como f es continua,
Esto es el límite cuando n tiende a infinito de f de xn. Pero esto que está acá, se dan cuenta, f de xn es un punto que está en la imagen. Porque recuerden, la anoto acá por si no se acuerdan. F de la imagen pues siempre son los puntos y, o son los f de x, algo así. Son todos los f de x tal que x está en A. Entonces f de xn está en la imagen. Entonces el límite de esto debe de estar en la cerradura de la imagen. Así. Y ya, agarraron un punto acá y vieron que está acá. Y entonces pues ya, ¿no? Entonces f está contenido en la cerradura de f de A. Y ya. Entonces, si es continua, se cumple esta contención de las cerraduras en la imagen. Ahora vamos a probar el regreso. Entonces el regreso, ahora lo que vamos a hacer es suponer que se cumple pues esta propiedad y vamos a demostrar que la función es continua. Entonces ahí podemos hacer uso de todas las propiedades que vimos acá. Entonces la que más conviene es usar esta, que si yo tengo un cerrado, la imagen inversa de ese cerrado. Pues eso es porque intuitivamente pues la propiedad está hablando de cerraduras, entonces a lo mejor pues es intuitivo que tengo que usar una propiedad con los cerrados. Entonces bueno, vamos a probar que es continua y regresa cerrados en cerrados. Entonces ahora dice, supongamos, ahora que estamos suponiendo aquí, supongamos que f de A cerradura está contenido en f de A cerradura para todo A subconjunto de X. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que f es continuo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es dar un cerrado en Y, sea f subconjunto de Y cerrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a demostrar? Por demostrar la imagen inversa de este es cerrado. ¿Está bien? Entonces, hay muchas formas de demostrar que algo es cerrado. Y una de ellas es pues, demostrar que es igual a su cerradura. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Por demostrar la cerradura de f a la menos 1 de f es igual a f a la menos 1 de f. Pero recuerden que hay uno que siempre se cumple, ¿no? El que siempre se cumple es f a la menos 1 de f, siempre está contenido en la cerradura. Cualquier conjunto está contenido en su cerradura, entonces por eso ya no nos preocupamos. Entonces el que queremos demostrar es que f a la menos 1 de f cerradura está contenido en f a la menos 1 de f. Pero entonces tenemos que usar las cosas que sabemos. La cosa que sabemos es que se cumple esto de acá. Para cualquier subconjunto de X, entonces pues no tenemos mucho de dónde agarrar, porque el único conjunto que tenemos pues es f a la menos 1 de f. Entonces, f, fíjate, lo voy a poner aquí, estoy siendo muy explícito, ¿no? Como f a la menos 1 de f es un subconjunto de X, por hipótesis, tenemos lo siguiente. Por hipótesis tenemos que f de la cerradura de f a la menos 1 de f, este es como si fuera mi conjunto A, ¿está bien? Entonces el que estuviera acá, f de la cerradura de f a la menos 1 de f está contenido en la cerradura de f a la menos 1 de f, ¿sí? Entonces queda así. Bueno, pero hay que acordarse qué relación tienen f a la menos 1 de f y f de f a la menos 1. Entonces, fíjense, a ver, espérenme. Entonces vamos a ponerlo por acá, como así. Ahorita lo encerramos como en un globito para recordar.
Fíjense que en general, no nada más en este caso, si ustedes tienen una función entre dos conjuntos, híjole, no sé cómo ponerle, vamos a ponerle, pues es que ya estoy usando A, entre dos conjuntos, hoy no sé, vamos a ponerle C y D. Si ustedes tienen una función, entonces en general si esta es una función, y ustedes agarran C1, subconjunto de C, y D1, subconjunto de D, pues ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que F de F a la menos 1 del D1, porque el D1 está acá, entonces le puedo aplicar la F a la menos 1 y después lo puedo volver a mandar. O sea, cuando aplican F a la menos 1 de D1 a uno de acá, va a caer acá. Pero si ustedes le aplican la imagen directa, va a caer acá. Entonces, la relación que tienen es que esto está contenido en D1. Lo pueden probar, no es en realidad muy complicado. Es así como sencillo, se puede decir, porque si agarra un elemento acá, es F de X con X acá. Y entonces, pero eso quiere decir que F de X, que es el que eligieron, está en D1. O sea, traten de hacerlo, estoy haciendo muy vago, pero traten de verificarlo porque estas cosas pues, ya las deben de saber, son de superior 1. Bueno, y al revés, también tienen que F a la menos 1 de F de C1. Fíjense que C1 está acá, en C, entonces le puedo aplicar la imagen directa. Y cae acá, entonces después le puedo aplicar la imagen inversa y pues tengo todo esto. Entonces la que va a cumplir acá es al revés. Esta está contenida nada más en C1, pero esas son las que me van a bastar. Y también lo pueden comprobar así muy rápido porque si toman un elemento en C1 y ustedes aplican F para ver que está en la imagen inversa, les va a quedar pues, que F de ese punto pues, está en F de C1. Traten de checarlo, les digo, estoy haciendo vago, pero traten de pensarlo, ¿no? Entonces esto pues lo traemos a recuerdo, ¿no? Y entonces ahora sí, entonces por hipótesis tenemos esto, entonces este de acá va a estar contenido como como tenemos esta contención, entonces esto nos va a quedar la cerradura de F. Y entonces si lo juntamos en uno solo, pues nos va a quedar, fíjense, de aquí para acá, esos dos nos va a quedar entonces F de la cerradura de F a la menos 1 de F va a estar contenido en F, cerradura. Esta es la que quedó de ahí. Y bueno, y ahora le aplicamos de ambos lados la imagen inversa. Entonces, F a la menos, vamos a ponerlo así, fíjense. F a la menos 1 de F de F, lo que voy a hacer es aplicarle como F a la menos 1 acá y F a la menos 1 acá. Entonces fíjense, entonces es F a la menos 1 de F a la menos 1 de F cerradura. Bueno, aquí la cerradura va dentro del paréntesis, entonces a ver, de F a la menos, no, vamos a hacerlo mejor. Ahora sí, esto es F a la menos 1 de F, falta un paréntesis, está contenido en F a la menos 1 de, pero F cerrado, entonces esto es F, entonces sí, entonces se me pasó ponerle, creo que no lo puse por acá. Sí, a este cerrado, entonces aquí también pues les va a quedar que esto es F. Entonces aquí también lo ponen F, entonces les va a quedar aquí nada más F a la menos 1 de F. Pero por lo que tenemos acá en el lobito de recuerdo, entonces por la segunda parte, va a contener a nada más, el que queda adentro. Se cancelan F a la menos 1 y F. Entonces esto va a estar, esto contiene a F a la menos 1 de F cerradura. Y entonces mágicamente llegamos a que F a la menos 1 de F cerradura está contenida en F a la menos 1 de F. Entonces, pues ahora sí, es la que queríamos probar, si se dan cuenta, es esta. Entonces, ya con esto decimos que F a la menos 1 de F es
cerrado. Entonces f es continua. Y ya, ¿sí? Entonces esto es una caracterización de las funciones continuas usando la cerradura. Hay otras caracterizaciones usando el interior. Se las anoto acá y lo hacen de tarea moral y lo pongo en la tarea para que lo hagan ahí en la tarea. Pero lo pongo aquí para que lo vean ahorita. Entonces dice CAF, una función entre espacios métricos. Función entre espacios métricos, ¿sí? Ay, está muy festa ese. Entonces, f es continua si y solo si se tiene que, fíjense, f a la menos 1 del interior de B es su conjunto del interior de f a la menos 1, de f a la menos 1 de B. O sea que la imagen inversa se comporta con el interior cuando en funciones continuas, sacando el interior de la imagen inversa solamente con una contención. Y esto para cada B subconjunto de Y. Así como el otro era para cada subconjunto de X, este es para cada subconjunto de Y. ¿Está bien? Y bueno, esta la hacen de tarea moral. Es parecida a la demostración. Tienen que jugar ahí con las imágenes inversas y todo eso. Y les sale igual. Bueno, entonces pues ya tenemos como varias caracterizaciones de función continua. Y hay más. En realidad pues todavía se pueden buscar otras. Por ejemplo, a lo mejor aquí la pensamos con ¿cómo se dice? Con las cerraduras y la imagen directa. La pregunta es si habrá una con los interiores. F es continua, sí, solo sí. F del interior de A. ¿Hay alguna relación con con el interior de F de A? Entonces hay como, se pueden probar todavía otras cosas, ¿no? O sea, es jugar ahí con los términos de continuidad, con las cerraduras, con los interiores y checar, ¿sí? Pero bueno, ya no vamos a ver más de esto. Entonces, pues todo esto es varias caracterizaciones de continuidad. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es un término y un concepto muy importante en análisis y en topología que nos ayuda a decir cuando dos conjuntos o cada dos espacios son parecidos a nivel topológico. Entonces, pues ustedes pueden pensar, vamos a ponerle aquí el título. Entonces, estos son homeomorfismos. Entonces, pues ustedes pueden pensar, si ustedes quieren caracterizar cosas, por ejemplo, agarran algo así, y entonces ustedes se dan cuenta que si los tuvieran hechos a lo mejor de un elemento que lo pueden moldear, pues lo pueden transformar mediante una función de manera continua al cuadrado. No sé, a lo mejor si fuera, pues no sé, a lo mejor fuera un lazo y y consideran todo lo que está adentro, entonces lo pueden deformar al cuadrado. Y al revés, de manera continua, pueden deformar el cuadrado para Entonces hay una transformación continua que me lleva esta figura en esta de acá. Y al revés, puedo ir de aquí para acá. Pero ya no es así tan fácil y ni siquiera, ¿cómo se puede decir? Ni siquiera intuitivo. Si ustedes tienen
una cosa acá y aquí tienen un hoyo, está agujerado esta figura. Y ustedes lo quieren transformar. La pregunta es si ustedes lo pueden transformar, pues no sé, al mismo cuadrado de manera continua. O sea, si ustedes pueden moldear una función así, de tal manera que también pueden regresar de manera continua con el que empezaron. Y pues ya no es intuitivo porque pues cómo le hacen para quitar este hoyo que está acá, todo esto, ¿no? Todo esto es un hoyo que le está estorbando a la figura, ¿no? Si esto fuera como el exterior, ¿sí? Le está estorbando, entonces no va a haber manera, como que intuitivamente no va a haber manera de transformar esto de manera continua al cuadrado. Esas cosas se llaman homeomorfismos. Entonces, topológicamente se puede decir, para un matemático este espacio es lo mismo que este espacio a nivel topológico, porque a nivel tal vez de distancias no, porque a lo mejor aquí las distancias son más chicas y a lo mejor aquí las distancias son más grandes. Eso es nivel isométrico, como lo estamos viendo en la compresión. Entonces a nivel topológico estos dos se parecen, pero a nivel topológico estos no se parecen, ¿sí? Porque tiene un hoyo, pueden decir. Pero si ustedes dijeran matemáticamente cómo describo un hoyo, es complicado. Entonces pues ahí tienen que llevar algunos cursos de topología que curiosamente pues entran cosas que se llaman grupos. Es curioso que para clasificar algo topológico tengo yo que usar un concepto algebraico. Entonces ahí entran el grupo fundamental de un espacio que nos ayuda a caracterizar matemáticamente un hoyo. Entonces, ya sí, ¿no? Si tuvieran dos hoyos, si tuvieran aquí dos cosas de estos hoyos, pues también ya es más difícil querer clasificar. Si es difícil clasificar un hoyo, pues es difícil clasificar dos, pues también. Entonces es complicado. Entonces eso ya no, no lo vamos a ver acá. En realidad, pues son cosas de topología 2, se puede pensar, para que lo planeen si lo quieren llevar los matemáticos, igual los actuarios o la gente que esté interesada en esto. Es para clasificar espacios, para decir este espacio se parece a este. Bueno, entonces vamos a poner la definición y vemos algunos ejemplos. Entonces, definición. Entonces, sean X, D y Y de espacios métricos. Espacios métricos. Entonces decimos que una función biyectiva entonces de entrada voy a creer que sea una función biyectiva, que una función biyectiva de X en Y es un homeomorfismo si f es continua y la función inversa, que sería f la menos 1 que va de Y a X, esta es continua. O sea, una función biyectiva es un homeomorfismo entre X y Y si es continua y su inversa también es una función continua. En este caso vamos a decir cuando exista un homeomorfismo entre dos espacios, entonces diremos que X y Y son homeomorfos. Son homeomorfos. Piénsalo que son iguales a nivel topológico. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a ver caracterizaciones de los homeomorfismos con respecto a otras condiciones. Por ejemplo, los homeomorfismos son aquellas funciones que son continuas
y además cumplen la propiedad que vimos al principio, que dijimos que no siempre se cumple, que mandan abiertos en abiertos o mandan cerrados en cerrados. Esa es nuestra idea. Y pues también la idea es pues, ver algunos ejemplos de homeomorfismos. Ya vimos uno, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo nada más y continuamos en la siguiente sesión. Ejemplos. Entonces, uno, pues esta era cualquier intervalo a, b es homeomorfo a cualquier otro cerrado del mismo tipo. Es homeomorfo a pues el c, d. ¿Sí? Y esto es en realidad pues muy sencillo porque si ustedes tienen acá ese intervalo a, b, y aquí tienen intervalo c, d, entonces aquí pueden agarrar el punto a, c, y aquí agarran el punto b, d, y agarran la recta, ¿no? La ecuación de la recta, la de siempre. Entonces, pues esa ecuación viene dada porque fórmula sea f de a, b a c, d dada por f de, f de x, pues mándenlo a d menos c entre b menos a por x menos a más c para toda x en a, b. Entonces esta es continua. Y describe la recta, porque si ustedes se dan cuenta en a, se va a cancelar y va a quedar c. Entonces en a va a dar a c. En b se cancela b menos a y b menos a, y nos queda d menos c más c, va a dar a d. Entonces va a dar a d, entonces es una recta. Es continua y además es biyectiva. Es biyectiva con, ¿cuál es la función inversa? Con f a la menos 1 de c, d en a, b dada por f a la menos 1 de x, pues nada más sería b menos a entre d menos c por x menos c. Entonces otra vez está en c, lo manda a más a, perdón, más a. Esta función inversa manda a ver, creo que estoy mal, b menos a entre d menos c. No, si está bien, d menos c. Entonces manda c al conjunto a. Igual punto a. Y manda d a el punto b. Entonces, pues nada más lo que hace es la función inversa prácticamente. Y esto es para toda x en c, d. Entonces, pues ya es claro que... y es continua, ¿no? También. Entonces, pues a, b es homeomorfo a c, b. C, d. Y así pueden, pues también probar. De hecho, esta misma función sirve para probar pues los intervalos abiertos a, b es homeomorfo a c, d. ¿Sí? Entonces esos dos son abiertos. La pregunta es a, b es homeomorfo a, por ejemplo, si ustedes nada más abren de un lado, ¿no? O si es homeomorfo a, pues no sé, al otro lado, a, infinito, a pues cualquiera menos infinito, a. ¿Cuál otro podría ser? Pues no sé, así como muchos, ¿no? Se pueden preguntar si son, cuáles sí son homeomorfos y cuáles no.
Eh, y bueno, esa respuesta la vamos a ver más adelante. Pues, como topológicamente yo puedo decir si A, B, el intervalo cerrado es equivalente a los otros tipos de intervalos. Entre ellos, del mismo tipo, pues sí son homeomorfos. O sea, dos de este tipo, sí. 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 Pero ya cuando se empieza a comparar entre ellos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué piensan ahí intuitivamente? Bueno, piénselo y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Bueno, entonces nos vemos. Hasta la próxima.